Todos, les habla Patty Hind a nombre de Radley College en Oxford. Les estoy dando la bienvenida a una nueva sesión del Webinario Internacional de Literatura y Cultura Hispana. En la sesión de hoy nos corresponde trabajar el tema análisis del texto Ficciones, escrito por Jorge Luis Borges. Y para esta sesión tenemos como invitado especial al doctor Martín Cohen, quien ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta noche. Antes de comenzar la sesión, doctor, yo quisiera pedirle que por favor usted hiciera una breve introducción de su perfil académico. Bueno, como no, soy docente de teoría literaria, enseño teoría literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Perfecto, muy bien. Doctor, entonces comience con su presentación, si es tan amable. Bien, muchísimas gracias y empiezo agradeciendo la convocatoria y anticipando que es una exposición simplemente de introducción o de presentación a los estudiantes que puedan tener su primera o sus primeras aproximaciones a la literatura de Borges y en este caso particular al libro Ficciones. Comenzaría marcando la importancia de Ficciones dentro de la obra de Borges. Yo diría sobre todo de esta manera: Borges es el escritor que ocupa el centro del canon de la literatura argentina. Sin dudas, si pensamos el canon como un sistema, no ya de escritores, sino de literaturas, de poéticas, de estéticas, el centro gravitacional, podríamos decir así, de la literatura argentina del siglo XX y lo que vamos del XXI, es Borges. Por, digamos, afinidad, por contraposición, por divergencia o por convergencia, pero el centro del canon literario argentino es Borges. Y en ese centro del canon, que llamamos Borges, hay a la vez un centro. El centro de ese centro, llamado Literatura de Borges, está ocupado por dos libros. Uno de ellos es Ficciones y el otro es El Aleph. Digamos, dos colecciones de relatos de Borges, ambos libros publicados en los años 40, y podríamos decir de Ficciones no menos que de El Aleph, que son, por decirlo así, de alguna manera, los clásicos del clásico. Si Borges es el centro del canon, estos dos libros son el centro de ese centro. Si Borges es el gran clásico de la literatura argentina, estos dos libros son los clásicos de este clásico. De tal manera que aquello que está presente en su obra anterior, por caso, una referencia al respecto puede ser los textos de Historia Universal de la Infamia, o bien, digamos, los textos que son posteriores, entre ellos, digamos, hay varios libros, el libro de Arena, por poner un ejemplo, algunos de sus grandes cuentos como La Intrusa, que es también posterior, después de estos años 40, pero yo diría, la obra previa de alguna manera se lee como un preludio de Ficciones y de El Aleph, de los dos libros de los años 40. Y la obra posterior de Borges no deja de significar de algún modo una derivación de este centro principal, de este núcleo de su obra, que son los dos libros de los años 40. Incluso con un aspecto que hay que agregar respecto de la obra posterior de Borges, es que Borges se enceguece, Borges pierde la vista casi por completo, y eso altera su manera de escribir. Y al alterar su manera de escribir, termina alterando también el estilo de su escritura. Borges, ya en plena ceguera, no puede más que dictar sus textos. Y no puede corregirlos sino haciéndose leer lo que él había dictado. Es decir, ya no tiene la posibilidad de ver lo que escribió y de corregir viendo el texto y escribiendo sobre el texto. Y eso ha cambiado su escritura
en los libros posteriores a estos dos que estamos subrayando, Ficciones y el Aleph, y ahí, en cuanto a lo que nos convoca para esta reunión, los textos que componen Ficciones. Definimos a Borges como un clásico, por supuesto, porque lo es. Ahora bien, es también uno de los escritores que han marcado de manera más fuerte y más significativa una novedad, una innovación en la literatura. Es decir, no deberíamos pensarlo en términos de una contraposición o una antinomia de lo clásico y lo nuevo, porque Borges se convirtió en clásico haciendo algo nuevo, produciendo una novedad en la literatura y produciéndola, y este es un rasgo que entiendo que merece destacarse, en el género cuento, que es, de todos los géneros literarios, el más, deberíamos decir, resistente a las experimentaciones de las vanguardias, por ejemplo, en el siglo XX. Es decir, dentro de los géneros literarios encontramos grados mucho mayores de exploración de nuevas formas, de experimentaciones de nuevas formas, en la novela, en el teatro, en la poesía. Por comparación, el cuento como género ha resultado marcadamente mucho más tradicional. Está mucho más fuertemente inscrito en una tradición del relato, diríamos, en la tradición del relato oral, pero en ese traspaso a la escritura del género cuento, el género parece haberse mantenido y mantenerse aún hoy mucho más arraigado en las formas de la tradición. Incluso si pensamos en los grandes o en algunos de los grandes renovadores, en algunos de los grandes vanguardistas que renovaron formas narrativas en la novela, dos ejemplos paradigmáticos, William Faulkner, James Joyce. Tanto Faulkner como Joyce, que produjeron en las novelas, no hace falta ni decirlo, el Ulises, el Finnegan Wake en el caso de Joyce, el Santuario en el caso de Faulkner, profundas transformaciones, innovaciones en la narración de la novela, han resultado escritores más convencionales, mucho más convencionales, incluso ellos mismos, vanguardistas y experimentales, se han mantenido mucho más tradicionales en el momento de escribir cuentos. Por eso subrayo e insisto, el cuento como género más arraigado en la tradición, incluso en el caso de los escritores más experimentales, que han resultado bastante tradicionales cuando ellos mismos se han puesto a escribir cuentos. Y yo creo que aquí hay una marca de singularidad de Borges en cuanto a que la innovación que produjo en la literatura, una cierta búsqueda de nuevas formas, las produjo, las logró, las buscó y las produjo en el género cuento, en el género convencionalmente más tradicional. Y esto es una marca muy fuerte de Ficciones, que supone haber escrito o producido algo nuevo. Supone ante todo, como en toda ruptura o en toda innovación formal en el arte, supone un desconcierto en la recepción, supone un desconcierto en los lectores. El lector que no encuentra lo que se presupone, lo que ya conoce, lo que ya sabe, naturalmente se desconcierta. Y varios de los textos que hoy componen Ficciones, en su primera aparición, desconcertaron a los lectores. En ese punto estricto de la recepción, en que el lector se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy leyendo? Justamente porque la ruptura y lo nuevo supone una cierta ruptura de convenciones y por lo tanto el lector no cuenta con la convención que lo habilitaría a decodificar lo que está leyendo. Ese es el desconcierto. ¿Qué es esto? Y varios de los textos que componen Ficciones produjeron ese desconcierto. ¿Qué es esto? Pienso, por ejemplo, en textos de ficciones como Pierre Menard, autor del Quijote, o como Examen de la obra de Herbert Quain. ¿Qué son esos textos? Son ensayos críticos, son textos de crítica literaria, son ficciones, son pura invención.
Si son pura invención, ¿qué relación tienen con el ensayo crítico? Son un cuento, son un cuento. Esto que leemos cuando leemos Pierre Menard, ¿parece un ensayo? ¿Parece un artículo de crítica literaria? Es un cuento, es una ficción. Bien, es una forma nueva que combina esos géneros, que los mezcla de manera inédita. Podríamos pensar también en el texto que abre ficciones, Clon Uqbar Orbis Tertius. Es un ensayo filosófico, es pura ficción. Se mencionan referencias reales, se mencionan personas reales. Es una crónica, es un documento. Ese tomo de la enciclopedia existe. Borges juega, de un modo genial, permítanme decirlo, con ciertos registros del ensayo, del tratado filosófico, de la investigación crítica, y lo que produce es ficción. Y en esa producción de ficción, con esa clase de materiales y con esa clase de registros, en esa combinación literaria de géneros distintos y por lo tanto de formas de discurso distintas, Borges pone a vacilar el lugar de la verdad y el lugar de la ficción. Borges pone a vacilar el lugar de la verdad y el lugar de la verosimilitud, haciendo muchas veces pasar una cosa por otra, y eso, claro, no podía sino descolocar, desconcertar a los lectores. Borges crea así casi un nuevo género, dentro del género cuento, y en algún sentido otra forma de literatura, es decir, otras posibilidades para la ficción y otras posibilidades para la literatura. Una marca en los títulos, porque decimos, son textos que parecen verdad o que parecen ensayos en la convención de la verdad, una verdad filosófica, una verdad crítica, una verdad literaria. El título ya nos está diciendo de qué se trata, cuál es el pacto de lectura que propone Borges. Son ficciones, claro que son ficciones, pero son ficciones que juegan con los dispositivos de la verdad. Y Borges hace esa combinación de manera inédita. Y juega con eso una fuerte apuesta a la renovación. Ahora bien, esto nuevo en Borges, esta innovación en Borges, no es sin la tradición. Pensemos en imaginarios de ruptura o en imaginarios de ruptura vanguardista para establecer algo nuevo, de qué manera resuelven la relación con la tradición. Un cierto imaginario más drástico, podríamos decir, que supondría un grado cero de empezar de nuevo, de barrer, de suprimir lo anterior, de borrar lo anterior y empezar de nuevo, fundar lo nuevo de cero, empezando de nuevo, frente a una concepción de la ruptura y de la innovación, más bien concebida en términos de una reformulación de la tradición, no la abolición de la tradición ni su supresión, cosa por otra parte imposible, sino producir lo nuevo a partir de la tradición, reformulando la tradición, desviando la tradición, reescribiendo la tradición, haciendo que lo nuevo surja de la tradición y no solamente contra ella. Lo nuevo surgiendo contra la tradición y al mismo tiempo de la propia tradición. Y Borges produce exactamente ese movimiento. Y hay un texto clave en ese sentido en ficciones. Nombramos un texto más de los que lo componen, que es el relato El fin. Ese cuento, El fin, no hace sino volver sobre la tradición por excelencia en la literatura argentina, que es la tradición de la literatura gauchesca. La literatura gauchesca se consagró como la gran tradición literaria nacional, popular en la literatura argentina, abarcando el siglo XIX. Podemos decirlo al revés. Si alguna tradición literaria legó, transfirió el siglo XIX al siglo XX como tradición reconocible, como tradición estabilizada, eso fue la literatura gauchesca. En la literatura gauchesca, es decir, la referida a los gauchos, los peones rurales, al mundo del campo de la sociedad argentina, eso es la literatura gauchesca. El texto central, el texto canónico, hablábamos de Borges en el centro del canon del siglo XX, pero en el siglo XIX hay otros dos centros del canon.
otros dos grandes clásicos de la literatura argentina en el siglo XIX. Uno de ellos es el gran poema gauchesco, el texto central de la literatura gauchesca, que es Martín Fierro, de José Hernández. Para cuando Borges escribe ficciones, claramente Martín Fierro es un clásico de la literatura argentina. Y el cuento El Fin, con el cuento El Fin, Borges está reescribiendo un episodio fundamental de Martín Fierro, que es el duelo, el enfrentamiento mano a mano, a cuchillo, que va a resolver un hecho de violencia anterior que está en el texto de José Hernández, que es Martín Fierro matando a El Negro. Borges retoma el episodio de esa muerte. Borges vuelve sobre el episodio de Martín Fierro dando muerte a un negro y reescribe el episodio, con lo cual no hace mucho más que reescribir un episodio. Reescribe un fragmento de Martín Fierro, reescribe un tramo de la tradición literaria argentina. Es decir, está produciendo lo nuevo, reescribiendo la tradición. Reescribe un clásico, y no es cualquier reescritura, es una escritura ligada a una reparación o una reparación imposible. Es el hermano del negro el que acude a enfrentar a quien mató a su hermano. Y lo que fue lucha a cuchillo pasa a ser lo que en la tradición gauchesca se llama payada, que es una lucha, pero en las palabras. Una lucha en el cantar. Lo que fue lucha de los cuerpos traspasa a la lucha de las palabras. Y Borges hace con eso un movimiento decisivo. Pasar de la lucha de los cuerpos a la lucha del lenguaje, de la lucha de los cuerpos a la lucha de las palabras. Y con esto produce una nueva literatura, insisto, reescribiendo, recreando, reinventando la tradición. Es decir, indicando también que la tradición no existe congelada en una definición quieta, ya establecida para siempre, sino que una tradición se va actualizando una y otra vez. La tradición se va reinventando una y otra vez. Y en esa dinámica de una tradición que se renueva, se activa también una literatura que produce lo nuevo, reescribiendo o reelaborando la tradición. Entonces tenemos géneros nuevos al interior de ficciones, una operación y un movimiento con la tradición literaria para producir lo nuevo. En el cuento El Fin. Agregaría 2 o 3 elementos más en el recorrido de ficciones. Son muy fuertes y muy notorias las marcas del idealismo filosófico en varios de los relatos que componen ficciones. Por lo pronto, el primero, el que abre el volumen, que es Tlön Uqbar Orbis Tertius, que es, diríamos, una puesta al límite de la premisa o de los fundamentos del idealismo filosófico. Es decir, Borges lleva al límite la postulación de la inexistencia de un mundo real, de un mundo material. Borges lleva al límite la postulación de un subjetivismo absoluto. Podemos agregar en esta secuencia otro de los cuentos de ficciones, Las ruinas circulares, este juego que propone Borges y que despliega Borges entre la realidad y el sueño, de tal modo que aquello que se presupone realidad o se supone realidad puede ser a su vez el sueño de otra realidad, que es a su vez sueño de otra realidad. De tal manera que un mundo ideal, inmaterial, el de los sueños, termina devorando, absorbiendo e integrando lo que se supondría realidad. Tlön, Las ruinas circulares. Podemos agregar otro de los relatos de ficciones, El milagro secreto, a esta serie. La suspensión del tiempo. La suspensión del tiempo también como una utopía de suspensión de la realidad y del transcurso material del mundo, para que quede en pie solamente una mente, la mente de un sujeto, en función de una creación artística. Son estos absolutos que inventa Borges. Hay otro texto que es también la utopía de un absoluto llevado al extremo, que es Funes el Memorioso. Un absoluto. La idea de un sujeto
que puede recordarlo todo, es decir, la idea de que pueda haber una memoria total. Son como, diríamos, postulaciones de un sujeto absoluto. En la memoria, en el sueño, o en la propia condición del sujeto, que pueda existir como un todo que disuelve y absorbe la realidad material del mundo. Estas huellas del idealismo filosófico en Borges no existen de todas maneras y no se plasman de todas maneras sin un cierto grado de ironía. Hay un interés genuino de Borges ahí, por supuesto, y hay una influencia de lecturas filosóficas, por supuesto, y al mismo tiempo, en ese mismo gesto literario de llevar el planteo al límite, de llevarlo incluso al límite de lo absurdo, pensemos otra vez en Funes el Memorioso y su padecimiento, Borges produce también al mismo tiempo un giro irónico. Lo digo en función de una cierta imagen de Borges y de la literatura de Borges. A partir de estas vertientes o estas líneas literarias ligadas, por ejemplo, a estas fuertes tradiciones filosóficas, que es la imagen de un Borges frío, cerebral, geométrico, de una literatura. Los combino porque se han combinado muchas veces, ¿no? Lo que se dice de la literatura, lo que se supone del autor, la imagen que irradia el autor traspasada a lo que se supone que es la literatura. En la literatura de Borges apareció muchas veces, en las lecturas, apareció muchas veces este señalamiento, y este señalamiento cobró muchas veces la forma de una objeción. La idea de que la literatura de Borges es una literatura, insisto en los adjetivos, fría, cerebral, puramente geométrica o bien artificiosa. Me detengo en artificiosa porque ficciones reúnen en realidad dos conjuntos de relatos que primero existieron por separado, y hay un título del segundo grupo de relatos, y ese título es Artificios. Hace unos minutos subrayábamos el título Ficciones. Hay juegos con la verdad y procedimientos de la verdad, pero el libro se llama Ficciones. Y dentro un título es Artificios. El título que agrupa la segunda parte de los textos es Artificios. Es decir, Borges asume esa condición de la literatura como un artificio, entendiendo por artificio exactamente disponer ciertas formas, disponer ciertos procedimientos para producir determinados efectos. Muchas veces se piensa artificio, o se ha usado la palabra artificio con una cierta voluntad de reducción, pero yo propondría pensarla al revés, como un elogio, como una amplificación. No decir esta literatura es nada más que artificio, y poder decir y pensar, es nada menos que artificios. Nada menos que artificios. La literatura hecha de eso, de artificios, procedimientos que Borges además maneja con una destreza absoluta para producir efectos. El artificio ligado al artefacto. El artefacto, un arte hecho. De manera que en principio yo diría, primero podemos hacer una reivindicación del artificio en Borges. Pero también podemos plantearnos una objeción a esos cuestionamientos. O sea, a esa imagen de una literatura fría, cerebral, incorpórea, puramente geométrica. Cuestionar esas visiones de Borges y alegar, argumentar, sí hay cuerpo en Borges. Por eso yo antes marcaba que, aún en esos relatos de vertiente idealista, hay ironía. Es decir, aún en ese enfoque que apunta o procura un mundo donde la materialidad es dudosa y solo hay sueños, mente, subjetividad, espíritu, Borges no deja de problematizar eso y no deja de intercalar ironía sobre eso y sobre lo material y sobre la persistencia de lo material. Y esas ironías son una señal, porque en efecto hay una dimensión de filosofía y de idealismo en Borges. Ahora bien, también hay una fuerte presencia en los cuerpos, y en los cuerpos incluso de la violencia.
La literatura de Borges tiene mucho de corporalidad y mucho de violencia. Por lo tanto, esa imagen del Borges metafísico, abstracto, el de los espejos y el de los laberintos, puede que no sea falsa, pero es insuficiente. Es falsa ahí donde se pretende como caracterización integral, o cuando se vuelve objeción y se dice esta literatura es fría e incorpórea. Ahí ya yo diría que hay una falsedad, que hay una distorsión. Porque en la literatura de Borges, insisto y subrayo, hay también una fuerte dimensión de presencia de los cuerpos y sus pasiones y de la violencia. A mi entender, un texto que puede marcar esto de un modo muy nítido está en Ficciones, y es La muerte y la brújula. Porque La muerte y la brújula efectivamente es pura geometría, parece ser pura geometría y pura cerebralidad. Cálculo, direccionamiento, geometría, cerebralidad. Al mismo tiempo, todo eso ¿a qué conduce? A una muerte, y a una muerte violenta, a un cuerpo que va a parar al lugar donde se va a encontrar ni más ni menos que con su muerte. Entonces no hay por qué pensar en una disociación o en una metafísica de Borges por la presencia de una cerebralidad geometrizante, porque en La muerte y la brújula, donde hay geometría y cerebralidad, hay también cuerpo y hay también violencia. Pensemos en El recorrido de Ficciones, en un texto como Tema del traidor y del héroe, donde se pone en juego un asesinato, con una gran construcción, si se quiere, maquinal, de una planificación, de una ficción transferida a la realidad. Ahora, todo eso que ocurre y se planifica y se diseña y se ejecuta, tiene que ver con un asesinato, tiene que ver con la violencia. Pensemos en El fin, recién mencionábamos El fin, que pone en juego una lucha de cuerpos y de palabras, reescribiendo el siglo XIX. Pensemos en El cuento del sur, el último del volumen, que termina en el umbral, en la orilla de un duelo. El momento en que el personaje del cuento levanta el cuchillo, Juan Dalman, levanta el cuchillo del suelo y sale a la llanura a pelear mano a mano. Un duelo donde va a matar o a morir, va a poner el cuerpo en juego, está poniendo el cuerpo en juego. Para una escena de coraje, de valentía y de violencia. De manera que no está eso ausente en Borges. No es solamente un metafísico abstracto. En su literatura hay también cuerpo, violencia y pasión. Agrego, porque está en Ficciones, un caso más. La secta del Fénix, que es un texto también de una exposición aparentemente ensayística o en un registro que juega con las formas de lo ensayístico, pero no habla de otra cosa que de la sexualidad, sin decirla explícitamente, porque será muy sutil, pero no habla de otra cosa que de la sexualidad y de los cuerpos. Tenemos, en fin, una versión de un Borges no solamente frío, geométrico, acabamos de cuestionar esa versión, sino también la versión de un Borges erudito, sofisticado, elitista. Bueno, claro que había mucha erudición en Borges, bienvenida sea, y se trata sin duda de una literatura sofisticada. Por suerte, porque la literatura sofisticada es la que nos plantea más y mejores exigencias como lectores. Pero ahí donde esas características se convirtieron en una objeción o en una impugnación, otra vez encuentro que hay una discusión posible o hay una discusión necesaria. Es cierto que hay erudición en Borges, también hay mucho humor. Muy a menudo la solemnidad cultural con sus homenajes y su culto a los grandes escritores le impuso a Borges justamente esa seriedad solemne que no dejó ver la fuerte dimensión humorística de la literatura de Borges. Hay mucho de comicidad, lo había en el propio Borges y aún en su literatura. De manera que la erudición
existe y funciona. Pero muchas veces no era sino parodia de erudición. Parodia. Y esa erudición estaba puesta ahí, jugando entre lo verdadero y lo falso. Muchas de las referencias eruditas de Borges son verdaderas, muchas son falsas, es decir, no falsas, ficciones, porque se trata de ficciones. Y por lo tanto, a la vez que un cierto despliegue de erudición, hay también una parodia de la erudición y una comicidad. Pensemos, ya lo hemos citado, en el cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que es una especie de gran broma. Es una especie de gran broma de punta a punta. Tan colmado que está, como está, de datos, de referencias, de signos de alta cultura, no deja de ser una gran broma sobre la erudición. Y una broma genial sobre la condición de alguien que escribe exactamente el mismo libro y al mismo tiempo escribe otro. Porque eso que tiene la estructura de la broma, y es en algún sentido una broma, es también una caracterización genial de la condición del lector. Cada lector lee un mismo libro y en cada lector ese libro es otro. Cada lector lee un mismo libro y sin alterarlo, sin cambiarle una palabra ni una coma, tal como lo hace Pierre Menard, de algún modo está creando un libro nuevo, porque cada libro es uno nuevo en cada lectura y en cada lector. Y lo que Pierre Menard está planteando, lo que ese cuento nos está planteando, podríamos decir, efectivamente esta condición de creador de los lectores, de cada lector. Cada lector es también creador del texto, por eso Borges lo transfiere a la condición de autor. El lector, viene a decir Borges, no es menos autor de un texto que aquel que lo escribió. Porque cada lectura es creativa, o debería serlo, y crear un texto nuevo, un mismo texto en otro contexto, en cierto modo es otro texto, el mismo, es otro, suscita otra lectura, produce otra significación. Quiero detenerme, no pude mencionar todos los textos que componen ficciones, pero tomé la mayor cantidad posible. Esto es apenas una introducción y una presentación para la lectura del libro. Pero quisiera volver sobre el cuento del sur, porque entiendo que en ese cuento varias de las cosas que hemos comentado, propuesto, planteado, funcionan de una manera especialmente intensa. Porque en el cuento, el sur, tematiza la cuestión de la tradición y de la relación entre la tradición y el presente, y la relación entre la tradición y la identidad argentina, en este caso. El cuento del sur corresponde a lo que Beatriz Arlo definió en la obra de Borges como un proyecto de criollismo urbano. ¿Qué significaría? Tomar la tradición de lo criollo, que ya estaba establecida para el mundo rural, hablamos hace un rato de la gauchesca ya había establecido un universo de lo criollo, pero para el mundo rural, para el mundo del campo. Borges se plantea nada menos que transferir, que trasladar un proyecto de criollismo para el mundo de la ciudad. Crear una mitología popular, pero en la ciudad de Buenos Aires. Y se lo plantea desde sus comienzos, se lo plantea en los mismos años en los que el tango en la música iba a recorrer la misma búsqueda y explorar las mismas alternativas. Una mitología de la ciudad, una mitología para Buenos Aires, que Borges va a situar en los bordes, en las orillas, en las márgenes de la ciudad de Buenos Aires, pero que va a retomar del criollismo ya definido para el campo, es decir, de la gauchesca. El cuento El Sur condensa todo ese procedimiento, porque lo que cuenta es ni más ni menos que el viaje de Juan Dalman desde la ciudad de Buenos Aires, pasando por las orillas, por los suburbios primero, y llegando por fin al pleno campo, porque en el campo va a encontrar eso que el personaje busca y Borges busca con su literatura.
Ir a buscar la tradición que ya está definida en el campo argentino para traerla e inventar con ella un criollismo de la ciudad, una mitología de la ciudad. Eso está narrado de alguna manera en el sur. Y está narrada también una dicotomía fundamental, hemos aludido a ella, y es clave en el universo de Borges. La dicotomía entre experiencia y literatura. Es decir, la esfera de la experiencia, de los cuerpos puestos en juego, de las vivencias del propio cuerpo, respecto del mundo de la literatura, respecto del mundo de los libros, respecto del mundo de la lectura. Por eso hace un rato subrayé que en el fin, la reescritura que hace Borges produce ni más ni menos que ese traspaso. La lucha que fue de cuerpos, ahora es lucha de palabras. ¿Qué pasa? ¿Cómo transcurre esta tensión entre el mundo de los cuerpos y el mundo de las palabras? El mundo de la vida, por así decir, el mundo de los libros. El mundo de las experiencias vivenciales, el mundo de la lectura. Esa dicotomía, esa tensión, ese conflicto que está en muchísimos textos de Borges y en el imaginario de la figura del propio Borges como escritor, es narrado de una manera extraordinaria en el sur, el último de los relatos que componen ficciones. Porque Dalman está tironeado ni más ni menos que por esas dos dimensiones. Está viviendo en el mundo real y lo distrae un libro. La historia comienza, la peripecia de Dalman comienza con un accidente que él tiene, se golpea, se distrae y se golpea, y lo que lo distrae ni más ni menos que un libro. Y se lastima el cuerpo. Y luego el relato va a dar una vuelta colosal. Más adelante, vean, el fallido no es menor. Debí decir Dalman, dije Borges, porque el cuento del sur está plagado de referencias autobiográficas del propio Borges. Dalman viaja al sur, o se supone que viaja al sur, y la situación se invierte. Quiere ponerse a leer y se distrae mirando el paisaje. Primero el libro lo distrajo de la realidad del mundo, luego la realidad del mundo lo distrae del libro, porque son esas dos dimensiones que entran en tensión o en conflicto ahí. El cuerpo puesto en juego, puesto a vivir experiencias, en ese viaje al sur que hace Dalman, o el puro lector, cuyo universo está completamente inscrito en una biblioteca, en un mundo de libros. Por lo demás, no sabemos si en la historia que se cuenta en el sur, en ese viaje al sur que hace Juan Dalman, lo que estamos leyendo está efectivamente ocurriendo, o si es solamente un sueño que Dalman tiene en el delirio y en las pesadillas de la fiebre y de la enfermedad. El propio cuento no solamente narra el conflicto entre la realidad de la vivencia y la literatura, la realidad de la vivencia y la fantasía, sino que el cuento mismo está entre la realidad de la ficción narrada, un puro delirio del personaje. No sabemos si eso realmente lo está viviendo o solamente lo sueña. Con lo cual ese juego del idealismo de un mundo material, vivencial, corporal, y la concepción de un mundo de una pura subjetividad, de puro sueño, o de pura conciencia, o de pura subjetividad, está también tematizada y narrada en el cuento del sur, pero como cuento de relato que relata un cuerpo puesto en juego en un viaje hacia la violencia y hacia la muerte. Este es el recorrido que les propongo para ficciones entre tantos y tantos recorridos posibles, y es apenas una introducción muy somera para un libro integrado por varios relatos, cada uno de los cuales merece una clase entera. Por lo tanto, en esta breve exposición no he hecho más que hacer una introducción general que espero les sirva y los aliente a la lectura. Les agradezco y les mando un abrazo. Doctor Kohan, Sí.
muchísimas gracias. Ha sido de verdad, muy interesante y ha iluminado, yo creo, con la profundidad con que usted ha expuesto el entendimiento que tenemos sobre la obra. Muchísimas gracias Ah, y bueno, esperamos contar con usted en otra oportunidad. cuando quieras, te agradezco muchísimo y si vos me decís que ha salido bien, me quedo más tranquilo. Ha estado excelente, me gustó muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Gracias.